Oye tu voz. Oye tu voz. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Estamos en el 13º programa de este podcast de Oye tu voz. Oye tu voz es un programa patrocinado por el Centro Profesional de la Voz, Semprovoz, y por la Sociedad Internacional de Profesionales de la Voz, Vibra. En la producción tenemos a Lilian López. El día de hoy los acompañamos Víctor Borges y Adriana Moreno. Adriana, muy buenos días. Buenos días, Víctor. Hoy vamos a tener un súper programa. Me rasco las manos de la alegría. Vamos a hablar sobre el cuerpo y la voz. Para ello, Adriana, cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado de lujo? Bueno, para mí es un inmenso honor y placer presentar a mi maestra a la distancia, digo yo, porque aprendí a través de sus libros. Ella es Inés Bustos, fonoaudióloga argentina, y en España es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, especialista de perturbaciones del lenguaje y de la audición por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es experta en el arte de la palabra pedagógico de Rudolf Steiner y es especialista en la educación y la reeducación de problemas de la voz, del habla y de la fluidez. Ella ha hecho numerosas publicaciones a lo largo de su vida y actualmente es docente del máster y de cursos de formación para logopedas en España, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Venezuela. Querida maestra Inés Bustos Sánchez, es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Bienvenida a esta tu casa de Oye tu Voz. Gracias. Para mí también es, algo muy emocionante, ¿no? Tener esta oportunidad que nos brindan las redes sociales, tanto que protestamos, y que a partir de la pandemia ha sido como pues darnos una ocasión para estar mucho más cerca de todos los colegas, de todos los amigos, de todos los profesionales, porque es un medio que nos conecta universalmente. O sea que, aunque tenga cosas que no son muy positivas, las redes sociales sí que nos acercan y nos dan oportunidades como estas. Agradezco muchísimo la invitación de hoy. Muchísimas gracias, Inés. Inés, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos aquí. Inés, ¿Cómo no? ¿qué relación considera usted que tenemos entre cuerpo y voz? Bueno, lo que tenemos que decir fundamentalmente es que el cuerpo registra toda nuestra historia vital. Toda nuestra historia vital está registrada en el cuerpo. Es decir, ¿de qué manera? Pues cuando nosotros tenemos tensiones crónicas, tensiones musculares crónicas, bloqueamos nuestra respiración de manera crónica también, todo esto va quedando en nuestra musculatura, va quedando registrado en forma de tensión muscular, en falta de libertad de movimiento de la musculatura, y también va conformando una estructura músculo-esquelética personal, individual de cada uno. Si yo, por ejemplo, estoy siempre en una posición inhibida, retraída, cerrando el pecho, y esta es mi posición habitual de ir por la vida y de comunicarme, esto ya está hablándonos de dos cosas, de un cierre a nivel energético, músculo-esquelético, y también de una actitud psicológica. Es decir, sería una persona introvertida, tímida, temerosa, etc. Entonces, la relación entre el cuerpo y la voz es íntima y profunda, tal como está mi cuerpo, a nivel de tensiones, de posición, de postura crónica, postura habitual, pues de esta forma será como yo me voy a comunicar y cómo voy a utilizar mi voz. O sea que de ahí decimos siempre que la voz es el reflejo del estado en que está nuestro cuerpo. ¿Hay alguna posición que nos pueda servir como base, como para empezar algún tipo de ejercicio? Ajá. Bueno, siempre hablamos
de que tiene que haber una presencia corporal, ¿no? Una presencia corporal que estaría basado en cómo está mi propio eje corporal, sobre todo el eje vertical en este sentido, cómo está asentado mi cuerpo verticalmente sobre la tierra. Entonces hablamos de un eje vertical que de alguna manera, ahora podríamos hacer un pequeño ejercicio, de alguna manera tiene que estar mi cuerpo en la vertical en armonía con la acción de la gravedad. Si me abandono a la acción de la gravedad, el cuerpo se deprime, va hacia abajo, se encoge, sería yo como más bajita, ¿no? Si yo me resisto demasiado a la acción de la gravedad, pues a lo mejor estaré con una actitud como muy desafiante, si se quiere, muscularmente hablando, y eso también será mi actitud vital, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber en condiciones ideales para cantar, para hablar profesionalmente, para comunicarnos, es una presencia vertical del cuerpo en armonía con la gravedad, ¿no? En este sentido, si mi eje vertical, podríamos hablar de un ejercicio muy básico, que es que mi cabeza va hacia arriba como si alguien en el punto central de la coronilla me elevara suavemente hacia arriba, ¿no? Y en contrapartida mis hombros se sueltan, se distienden, ¿no? Y en la columna vertebral las lumbares van hacia abajo, como elongando para toda la columna vertebral, y de ahí contacto con mis pies, con la planta de los pies, tendría como una posición vertical en donde voy hacia arriba, imaginándome una proyección superior, y voy hacia abajo desde las lumbares, muy importante, hacia abajo, colocando la pelvis adecuadamente y conectando de esta manera con la base de los pies, ¿no? Esto, como actor, seguramente esto es fundamental para los actores, para los cantantes, partir de que este cuerpo esté disponible en una verticalidad saludable, ni demasiado laxa ni demasiado tensa. Inés, hay una cosa que nosotros hacemos en actuación. Cuando comenzamos el procedimiento técnico, siempre buscamos pies paralelos, rodillas flexionadas, cadera relajada, ligeramente la pelvis echada hacia adelante, bajar un poco el arco que se genera en las lumbares, sentir el peso en los hombros. Y alguna maestra en algún momento me dijo, haga de cuenta que del centro del cuerpo para arriba cielo, para abajo tierra. Entonces, más o menos es con eso con lo que se comienza. Es con eso con lo que se comienza, y también también coincide con los enfoques orientales, ¿no? Los orientales, los japoneses le llaman el hara, los chinos el dantien, pero correspondería a la zona cintura, zona lumbar hacia el final. Esa zona lumbar va hacia abajo, la mitad superior hacia arriba, pero la zona lumbar, lo que acabas de describir, está como atraída hacia el polo inferior, hasta arraigarse en los pies. Tal cual, esa era la imagen del ejercicio que queríamos hacer. Yo tengo una pregunta y quería meter la cucharada antes porque estabas hablando de algo muy importante y es sobre ese equilibrio de fuerzas que uno tiene en la musculatura. Justamente me hizo acordar que yo hace no mucho tuve una operación enorme y me generó una cantidad de problemas, inclusive en mi respiración. Sabiendo esto que tú acabas de mencionar, yo empecé a hacer mis propios trabajos, sin embargo, empecé a tener una cantidad de dolencias adicionales. Cuando fui a mi osteópata, ella me dijo que no me habían hecho una buena, digamos, guía sobre la rehabilitación de los planos musculares que fueron afectados. Y empecé a tener unas dolencias irradiadas a diferentes partes del cuerpo. Y yo, por más que hacía todos estos ejercicios orientales, porque yo hago meditación, hago yoga, todo esto, aún así eso no me estaba funcionando. Hasta que fueron a algo que se llama la fascia. Las fascias de todas las partes del cuerpo. Y empezaron a tocarlas profundamente, ¿sí? Ahí empecé a, digamos, a sentir ya un otro nivel. Yo no sé si de pronto tú que vas de pronto a hablarnos sobre
lo que habla la neurociencia en relación al cuerpo y la respiración tenga algo también que ver con esta parte de las fascias y de la musculatura como tal, cómo se comporta. Claro. Bueno, el tema de las fascias, justamente, supongo que quien te habrá solucionado el tema es un osteópata, supongo, ¿no? Sí. No es un fisioterapeuta que trabaja, a no ser que esté formado en osteopatía, que trabaja con la musculatura más periférica, con contracturas, bueno, es genial. Pero el osteópata o el fisio especializado en osteopatía va a esas capas que han quedado adheridas y que restan movilidad a la musculatura, a los órganos internos, bueno, queda todo como muy con poca elasticidad para moverse, ¿no? Entonces, este es un tema importantísimo porque eso nos marca el límite de los propios fonoaudiólogos, porque cuando vemos que hay una estructura corporal o una lesión secundaria a todo este proceso que has vivido tú, entonces ahí sí que no podemos hacer nada, por más que tenga una hiperlordosis, no. Lo que hay que hacer es un buen trabajo osteopático a nivel de fascias, de musculatura profunda, y entonces este es el camino que has seguido tú, perfecto, ¿no? María Inés, dime. Hay una cosa, justamente esto me envía a un problema educativo, justamente, el educativo, por ejemplo, en artes. Ahorita con todo este asunto de la inclusión y todo eso, hay personas que llegan con cuerpos, en algunos casos dañados por enfermedades o síndromes o condiciones. Claro. Y todo el mundo tiene que trabajar la voz. ¿Qué recomiendas tú? Lo primero, me imagino que será el cuidado médico antes que cualquier profesión, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, tal cual. Quedó pendiente contestar a Adriana lo de la neurociencia, después volvemos, porque es un tema muy interesante. Evidentemente, ¿no? O sea, hay que partir de que el cuerpo y la voz, todo lo que sea necesario para hablar correctamente esté integrado bien, ¿no? O sea, que a su vez no haya alteraciones muy exageradas de todo lo que es la patrón de articulación, la parte constitucional, en fin, una respiración alterada. Todo eso que dices es, por un lado, saber el estado de las cuerdas vocales a nivel médico, evidentemente, para ver si estas cuerdas están sanas, básicamente, y después también valorar la parte funcional, qué es lo que está alterado como para que podría llegar a provocar que al utilizar la voz la utilice muy mal. Entonces habría como un trabajo que entiendo yo que es bastante del fonoaudiólogo, sobre todo si está integrado en una escuela de teatro, en donde tendría que trabajar la fisiología, ¿no? Cómo mejorar, cómo optimizar la fisiología respiratoria, ¿no? Lo que llamamos fuente, soplo y filtro vocal, para que esté armonizado este sistema, este conjunto de sistemas, de forma que la voz luego sea sana y expresiva, ¿no? Porque tiene que estar sana y después, a partir de eso, desarrollar la técnica artística adecuada, ¿no? Sí, primero un buen informe médico, después revisar la fisiología y luego trabajar la técnica artística libre de problemas médicos o de una parte funcional que realmente esté muy afectada, ¿no? ¿Sí? Contesto a tu pregunta. Y lo que me comentaba Adriana es, yo he empezado a leer ahora cosas interesantísimas de neurociencia, que al principio era como muy denso, muy pesado y difícil para mí de comprender, ¿no? Había que saber mucha neurología y todo esto. Pero ahora hay como bastante comunicadores que son especialistas en neurociencia, que lo hacen de una forma muy amena, muy científica, pero a su vez como fácil de comprender, ¿no? Hay una persona que se llama Nazaret Castellano, que ha escrito un libro precioso y es muy buena comunicadora. Hay muchos vídeos de ella en YouTube que habla de la relación del cerebro con la respiración, del cerebro con todo el intestino, ¿sí? Y el cerebro con el corazón. Cómo hay, tenemos neuronas en todo el cuerpo y en el intestino muchísimas, ¿no? Entonces ahí sí que hay como una conexión celular, ¿no?
y del mismo tipo de células en distintas partes del cuerpo. Pero, yendo a lo esencial que nos interesa a nosotros, ella explica que la respiración, lo que hace es la respiración nasal, en silencio, no cuando hablo o canto, ¿no? La respiración en reposo nasal, lo que hace es estimular la actividad cerebral de determinadas partes que intervienen en los procesos de las emociones y de procesos cognitivos de atención y memoria. Y por ende, concentración. Atención, memoria, concentración, ¿no? Entonces, da un valor altísimo al hecho de que hagamos una respiración nasal, que si después queremos hacer yoga, queremos hacer tai chi o otra cosa, maravilloso, ¿no? Pero esto es como la base para poder tener incluso una actitud mental, psicológica y emocional tranquila y serena para estar en condiciones después de actuar, cantar, en fin. Es como una, simplemente sería como una preparación, un entrar en estado de aquí y ahora, ¿no? A través de una respiración, en principio, nasal, ¿eh? Entonces, esto es como los aportes de la neurociencia también nos vienen a hablar que según lo que pasa en el cuerpo, en mi postura, esto dibuja una información en el cerebro. Si estoy, lo que decíamos, ¿no? Encogida, pues mi cerebro está recibiendo la parte que procesa eso. Estoy abatida o estoy con poco tono muscular, estoy con pocas ganas de descubrir cosas, ¿no? Y llega ese mensaje al cerebro. Y inversamente, cuando yo estoy mal, deprimido y demás, lo que pasa en el cerebro a ese nivel se vuelca o se refleja en la postura corporal. Doctor Paul Ekman, en su libro ¿Qué dice tu gesto? Él menciona los gestos internacionales y también propone juegos de alterar el físico y sentir la emoción. Claro. En actuación existen las dos maneras. O sea, curiosamente, lo que la neurociencia ya está decodificando ha sido tradición de investigación teatral. Es decir, la respiración es la base de un actor. Si tú no respiras, no existes. Punto. Eso es lo primero. Y para eso su postura es clave. Está completamente claro. Cuando se te olvida a ti el texto o algo, seguramente estás en apnea. Seguramente tienes episodios de apnea y el cerebro se apaga. Entonces, la insistencia de mantener oxigenado. La otra, con el cambio de la respiración, también se adquieren las emociones. Entonces, lo que hemos experimentado, los que hemos hecho actuación y canto, es la diferencia de sus respiraciones. En la respiración del actor se hunde el vientre y la respiración del cantante no se permite. Y eso cambia la sensación de las emociones. Entonces, eso que tú estás diciendo a través de la neurociencia, maravilloso, porque ese es el basamento científico de lo que juegan los artistas. Bueno, yo creo que en esa línea, tal lo que dices, ¿no? Cosas que se hacían empíricamente desde escuelas de teatro, desde maestros, ¿no? Que desarrollaban estas técnicas con la formación de actores. Y también la gente que practica yoga, 5.000 años, 6.000, ¿no? Tai chi, Qigong y todo esto. Bueno, todo esto que empíricamente ya se notaba que tenía unos efectos, ahora resulta que la neurociencia, por suerte, porque si no hay evidencia científica no sirve, no es válido y es solo sensación y cositas por ahí, ¿no? Pero ahora nos viene a socorrer la neurociencia a demostrar finalmente que cosas que se hacen desde hace miles de años, con formación de actores, pero que no tenían una evidencia científica de lo que se estaba haciendo, ahora la neurociencia nos dice, pues mira, esto funciona porque en el cerebro se activa tal cosa que produce tal otra. Entonces es un grato encuentro entre lo que se viene haciendo empíricamente, hemos hecho muchas cosas empíricas también con el cuerpo, y lo que ahora científicamente nos vienen a avalar de que sí, que es verdadero y que el cerebro modifica su actividad, ¿no? Es muy interesante esto, sí. Me contaba un pajarito, María Inés, que vas a hacer un taller. Cuéntanos, ¿ese pajarito tiene razón? Sí, el pajarito sí, te he explicado bien. Bueno, precisamente a través de Vibra estamos organizando un taller
sobre cuerpo y voz, el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, este taller será básicamente práctico, básicamente, porque el formato de un taller lleva a que pues, sea muy experiencial. Y entonces vamos a ir tratando pues, el cuerpo, todo lo que estamos comentando ahora, las cadenas musculares implicadas, cómo elongar estas cadenas si están interfiriendo un poco en la actividad de la respiración o de la fonación, los espacios internos del cuerpo, que tenemos que tener disponibles, el espacio pélvico, el espacio torácico, el espacio intralaríngeo, ¿no? O sea, de todo lo que es la musculatura intrínseca también, y el espacio del tracto vocal, ¿no? Y nos vamos a entretener, pues esto, a que el cuerpo llegue a estar totalmente disponible. Si no hay disponibilidad corporal consciente, costaría más tener una emisión saludable o regularla según el uso que le quiero dar, para cantar, para actuar. O sea que nos vamos a fundamentar en qué nos tiene que dar, qué nos tiene que brindar el cuerpo como elemento básico, para que después cuando me utilice la voz, este cuerpo esté disponible y sobre todo no interfiera bloqueándome los hombros, bloqueándome la laringe o bloqueando el diafragma o provocando una contracción lumbar. Este estado de conciencia corporal para que luego esté disponible y también yo pueda registrar si en algún momento empiezo a tensar alguna parte, como que pueda hacer un chequeo y decir, por ahí no. O sea que eso es lo que vamos a trabajar y es muy interesante, quiero decir, es la base, digamos, ¿no? Para empezar a cantar, cuerpo disponible. ¿Cómo empezaría a hacer, digamos, ese tipo de entrenamiento? ¿Cuál sería de pronto la secuencia de entrenamiento del cuerpo y la voz? Vale, sí. Bueno, lo que más o menos como secuencia, digamos, estaba intentando buscar, a ver si tenía programado el programa, pero es igual, un poco así. Sería el trabajo de la verticalidad, lo que hemos hablado del eje corporal, ¿sí? El trabajo sobre cadenas musculares. Hay 3 cadenas musculares que son importantísimas para la voz, ¿no? La cadena, esta, que es como un anillo muscular y también tiene doble vertiente, una parte circular y una parte vertical, que sería la cadena de estos pequeños músculos que trabajan con una sinergia potentísima, de forma que si uno de ellos está contraído, contrae toda la cadena, ¿no? Si contraigo las mandíbulas o el macetero, bueno, los músculos que usamos para masticar, pero otras veces los usamos sin necesidad de utilizarlos, si tenemos las mandíbulas contraídas, este estado hace que se contraigan todos los músculos de la nuca, el trapecio, la cintura escapular, que la laringe ascienda, ¿no? De forma crónica, y que la lengua a su vez dentro de la boca también esté con muy poca libertad y bastante tirada hacia atrás, ¿no? Con mucha tensión. Entonces, claro, esto es una cadena muscular que hay que comprenderla en su conjunto. Otra cadena muscular es la de la cintura escapular por excelencia, que si esto está contraído, se contagia. Esta contracción pasa a toda la cintura escapular, los hombros, los brazos, el pecho y el dorso. Es todo lo que es la cintura escapular. Generalmente es difícil que una sola zona esté contraída, una sola cadena, porque se llaman cadenas porque trabajan juntas, pero a su vez se van interrelacionando con cadenas de arriba a abajo, de abajo a arriba, es igual. Unas con otras se van interconectando y hacen que en definitiva a lo mejor todo el cuerpo, aunque en una zona haya más tensión, todo el cuerpo reciba el impacto de una tensión que empieza en un lugar, pero que puede acabar en los pies, ¿no? En la planta de los pies. Entonces, este trabajo con cadenas musculares y ser consciente y hacer ejercicios en esta dirección de esta cadena, la cadena de la cintura escapular y la cadena más inferior, pero que es potentísima, que es la cadena que se forma del diafragma y por debajo del diafragma un musculito que va hasta la pierna, que es el psoas, ¿no? Que seguramente
habéis nombrado, lo he escuchado, ¿no? El psoas. Entonces, de esta sincronía correcta entre el movimiento del diafragma y lo que haga el psoas, que va desde las lumbares hasta donde empiezan las piernas, en la parte de adelante, pues todo eso va a generar la conexión buena o deficiente que tengamos con las plantas de los pies. Es decir, una conexión entre la pelvis y los pies, que la pelvis está como muy retraída hacia adelante, hacia atrás. Generalmente el origen está en qué pasa con esta musculatura diafragmática en sincronía con el psoas. Es muy interesante interpretar que el cuerpo realmente es todo una sola cosa, tener esta sensación y esta conciencia de que no es mover una cosita, sino que si muevo esto, hay otras partes del cuerpo que tienen que estar muy disponibles para que esto se pueda mover sin dificultad, ¿no? Yo creo que necesitaríamos algo más visual, tal vez, ¿no? Hacer algo más práctico para que nuestro público pueda entender un poco más todo esto de las cadenas musculares, de los movimientos necesarios, de qué debemos alinear, cuáles son los puntos específicos de lo que tú has hablado. ¿Ya? Vale, perfecto. Vale, bueno, sí, Igual me parece muy bien. Vale, pues venga, adelante. Lo primero que hacemos es activar el cuerpo, la circulación sanguínea, despertarlo. Y vamos a hacer moteos con el sonido. Bajamos por la barriga, por detrás, pecho, barriga, piernas, y podéis ir hacia abajo, piernas, 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 hasta abajo, las piernas, los pies. Escuchamos la sensación, los cambios tónicos también, hay cambios del tonismo del cuerpo, más calor, menos. Entonces, registrar un poco las sensaciones que nos da el ejercicio. En esta misma línea, repetamos un buen ratito, como 30 veces doble, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. ¿Sí? Por atrás lo mismo, 1, 2, 3. Notamos quizá esta zona, la zona del espacio pélvico, toda la zona abdominal, como más presente quizá. 5, 6. Un ejercicio inicial puede ser también que es activar todo el cuerpo con mucha conciencia de lo vertical, caminar, bueno, marcar como un soldadito, ¿sí? Con muchísima energía, ¿sí? Mucha energía. No hace falta ponerse rígido, pero sí que sea contundente, como un soldadito como tieso. Como tieso en este caso lo que necesitamos es que haya una activación muy importante de la circulación sanguínea, la musculatura, el cuerpo estaba dormido, y todo lo que se pueda, 30, 40 veces, perfecto. Para que la sensación que se tenga después sea como más clara. Descanso. A ver si puedo notar, así, sin moverme, notar alguna sensación corporal, algún cambio que registramos. ¿Notamos alguna diferencia desde antes del ejercicio? Se calienta el cuerpo, se agita la respiración, cambia el ritmo cardíaco. Exactamente. Ha habido cambio rítmico, en el sistema rítmico vamos a llamarle, que es donde está el corazón y el pulmón. Aquí hay ritmo, o sea, ritmo respiratorio y ritmo cardíaco. Muy bien. Se ha acelerado porque ha activado muscularmente. ¿Notamos alguna sensación diferente? Siente uno como el cuerpo circula, la circulación de la sangre en todas las zonas donde hemos activado el cuerpo. Sobre todo
Bien, perfecto. Y sobre todo, como son las manos las que han ido golpeando, Sí. son las que más están despiertas, con muchísima circulación sanguínea, es lo que los orientales llaman energía, ¿no? Cuando se hace tai chi, Sí. pues entonces se conecta toda esta sensación energética en todo el cuerpo. Además, lo que sí que se da, aparte de eso, que es la finalidad del ejercicio, es una activación muscular importante de las piernas, como una sensación de que estoy pegado, bueno, que estoy en el suelo, ¿no? Y que marcho con mucha energía, y la circulación sanguínea también muy presente en todo el cuerpo, pero también en las piernas. Vale. Lo bueno es contrastar, por un lado, actividades que requieren mucha energía para despertar, conectar la circulación sanguínea, relaja la musculatura, es uno de los efectos, ¿no? Es como dejarse ir un poco, ¿no? A base de plan, ¿sí? Se descarga bastante la tensión muscular, por el hecho de hacer este trabajo tan enérgico. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho. Es un ejercicio que se puede hacer sobre de una pelota de esas de pilates, pero en una silla va perfecto, y es apoyar las manos aquí atrás. Estoy haciendo una curva. Aquí estoy trabajando toda la cadena anterior, ¿no? De la musculatura abdominal y pectoral y también laringea. Y puedo hacer varios suspiros, porque este es de estirar toda la cadena anterior y suspirar. ¿Vale? La boca abierta, abiertísima. Es hacer unas cuantas respiraciones, para que sea eficaz. Estoy haciendo un buen estiramiento de toda la cadena anterior, de toda la musculatura externa, digamos, de la laringe, para abrir mucho la zona faríngea y activar esa musculatura faríngea posterior, ¿no? Es abrir con suavidad y cerrar con suavidad. Es un ejercicio muy completo, estar un ratito ahí haciéndolo, con suavidad, lo más inclinado hacia atrás que se pueda, ¿no? Ya digo, también se podría hacer sobre una pelota de estas de pilates grandotas, que pones así, boca arriba, y brazos abiertos, y dejas que todo el pecho y toda esta zona, incluso por efecto de la respiración, hasta las costillas. Da lo mismo que sea costal superior. Ahora lo que estamos haciendo es soltar espacios. ¿Sabes cómo nosotros utilizamos esa apertura? Haciendo saludos al sol. Ah, mira. Con la mezcla, porque como está integrado el saludo al sol a la inhalación y a la exhalación, cada movimiento. Los inhalados son de apertura y los exhalados de contracción. Claro. Se extiende el cuerpo, hace parte de la preparación que yo utilizo en mi técnica para los actores. Tener que hacer esto para despertarlo, para que esté amplio, relajado, ¿sí? Y como cansar un poco el cuerpo es útil, porque no tiene otra opción que relajar. Claro, está muy bien. Sí, esto de expansión y retracción está muy bien. Ejercicios, hay muchos que son de estos como de abrir, ¿no? Hacia atrás y redondear, ¿no? Estos son así como muy, que también van muy bien para lo que tú dices, de expandir y retraer, pero está trabajando toda la columna. No es solamente anterior, sino que como el anterior que era fijo, sino que al ser retraigo, entonces hay como un trabajo de desbloquear las lumbares cuando voy hacia adelante y de expandir el pecho. Pero toda la columna está haciendo este juego. Así es, ponerla a serpentear. Es muy completo. Hay ejercicios que dices, que sí, pero ahora dices, mira, sirve para esto, sirve para otro, provoca este efecto. Y todo siempre hecho con mucha calma. Ahora estamos haciendo un clic, 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 pero estos ejercicios con mucha conciencia, ¿no? De lo que estamos haciendo, de cómo entra el aire, de cómo sale. Digamos que se requiere, digamos, no tanto mucho, sino cuando ya son movimientos más lentos y más pausados, con mucha conciencia, ¿no? del movimiento que se está haciendo, ¿no? Sí. Muy bien. Quería, antes de, como le había preguntado cuál sería la secuencia, habíamos hablado que la primera secuencia era activación del cuerpo, las cadenas musculares. ¿Cuál sería? ¿Sí? Bueno, después una cierta secuencia que podemos darle es el trabajo de verticalidad, que no, o sea, que no vamos a poder hacer
un ejercicio de cada uno, pero esta conciencia de la verticalidad. Pero no es ponerse, me voy a poner así y que, como hemos dicho al principio, generando espacios de arriba abajo, sino que cuando hay mucha tensión en la zona lumbar, entonces no hay que trabajarlas poniéndose correctamente porque el cuerpo te dirá que no, o sea, es una musculatura que está acostumbrada a estar encogida, ¿no? Entonces, a través de un trabajo de respiración en el suelo, en posición fetal, haciendo algún ejercicio para liberar el psoas, yo lo trabajo bastante el psoas, entonces esto facilita trabajar un buen movimiento diafragmático, un apoyo de la zona lumbar en el suelo. Si yo estoy en el suelo cogiéndome las rodillas en posición fetal, no sé si ¿sí? Sería esta posición, buen contacto en las lumbares y quedándome un ratito así, notando este movimiento que va siendo el diafragma de una forma como muy tranquila y muy liberadora. O sea, a veces no es tanto hacer ejercicios de estiramiento, que también se hacen, sino ir a lo básico, conciencia de respiración, notar esa libertad y amplitud suave de movimiento que va siendo diafragma en la respiración y el vientre cómo se mueve por efecto de la acción del diafragma y un ratito liberando la respiración con mucha calma y tranquilidad. Después se nota después de un ratito y de hacer algún ejercicio de estiramiento del psoas también, se nota que la curvatura lumbar no está tan delimitada, o sea que está mejor, digamos, ¿no? Esta zona liberando y sobre todo respirando fluidamente en una posición de descanso como puede ser esta. Claro. Los espacios internos, siguiendo con la secuencia que me pides, ¿no? Pero quería interrumpirte antes, porque pues a mí me parece muy importante el psoas, ¿no? De hecho, hablan que es el músculo del alma también, ¿no? Que nos conecta bastante y que es un músculo muy importante para diferentes acciones, ¿no? Y que es el que más se estresa cuando nosotros somos estresados. Entonces, imagínate en este mundo que está tan lleno de estrés, que él viva todo el tiempo tensándose, preparado para correr en acción, encogerse, pues obviamente yo creo que es uno de los músculos más importantes que se deberían trabajar en estas técnicas, ¿no? Sí que lo es. Pero recordando que está en sinergia con el diafragma. Sí, es decir, el único cuando hay el diafragma hacia la parte de la base de la pelvis y de las ingles, ¿no? Tal cual. Exacto. Sí. Es decir, que cuando el diafragma está contraído crónicamente y está alto, el psoas está también corto y es más fácil observar estas hiperlordosis tan llamativas. Estas hiperlordosis nos dicen que el psoas está corto, ya está. Pero este principio de que está muy acortado tiene mucho que ver con lo que hace el diafragma. De hecho, en la parte de atrás, en las lumbares, donde acaba el diafragma, ¿no? En las lumbares por detrás, ahí se interrelaciona con el psoas. O sea que es una cadena absolutamente biológica, ¿no? Sí. Entonces, si el diafragma está siempre arriba, acorta el psoas y provoca uno de los efectos sería una hiperlordosis, ¿no? En las lumbares. Pero estoy de acuerdo que es importante porque es el que permite, que está distendido, que te puedas asentar sobre los pies de forma correcta. Con un psoas corto no tenemos buen apoyo en los pies. Si el psoas está distendido, distendido donde tiene que estar, podemos tener un muy buen contacto con el suelo. Por eso estos ejercicios de arraigamiento también tienen mucho que ver entre lo que pasa en la pelvis y los pies, ¿no? Entonces es una zona que tiene que trabajarse mucho a nivel de estas musculaturas. Sí, señora. Y también es la zona culturalmente más atacada en muchas regiones. Sí. Por cuestiones morales, culturales, sociales, es un bloqueo que se genera. Justamente ahí es donde arrancan los problemas de los actores. En su parte sexual,
es Ajá. donde inicia la vida y es de la que menos se habla y con la que no se quiere meter nadie, que se generan unas tensiones y si ha habido violencia sexual o algo, hay un reflejo también ahí de eso que hablábamos de la Claro, neurociencia. Y claro, entonces claro, todo claro. esto tiene que entrar a funcionar en un tratamiento multidisciplinario entre psicólogos, entre un poco de cosas para entender que el cuerpo es el cuerpo, no es otra cosa. Sí, Sí, sí. Y lo que dices es, sí, correctísimo. O sea, en realidad, todo, la forma en que nos movemos y utilizamos el cuerpo tiene mucho que ver con los patrones culturales, ¿no? Las culturas en donde la mujer no se puede enseñar ni siquiera el rostro, entonces, claro, pues es oculto, es como la negación ante los demás, ¿no? No ante ti mismo, sino ante los demás, que tu cuerpo existe, lo tienes que cubrir de negro y que nadie lo vea. Es terrorífico lo que, digamos, a nivel de creencia, lo que se puede construir mentalmente, ¿no? Contrariamente, en otras sociedades como más caribeñas, y más así, pues sobre todo este tema, ¿no?, de la pelvis, de moverse y de esta sensualidad, ¿no?, y esta naturalidad de movimiento, pues nos está diciendo que esta zona está como muy disponible, está como suelta, liberada. Pero es cultural, Justamente, sí. Inés, cuando se hace construcción de personajes, la postura marca la conducta. Eso es algo Claro. que no se puede dejar al azar. Para la construcción correcta, tienes que Ajá. ser coherente. Justamente ahí es donde nosotros no entendemos a ciertos actores, porque Uh-huh. su cuerpo no tiene nada que ver con lo que me dicen que es. Entonces, Uh-huh. el actor debe ser una persona que accede a sus zonas de autoridad, a su zona sexual, su zona intelectual, con total tranquilidad puede entrar y salir. Y esa es la dificultad para ser actor. No todo el mundo quiere entrar. Claro, estamos hablando en tal caso también de que el cuerpo tiene que estar totalmente disponible en función del personaje, ¿no? O sea, para dibujar el personaje, pues si es muy mental o muy lo que sea, digamos que también se requiere para crear un personaje que el cuerpo esté a disposición de, ¿no? O sea, que Sí, no tenga sus propias barreras. a veces lo que sucede es que si no se trabaja como cierta limpieza del cuerpo, o sea, lo primero que hay que hacer es como una profilaxis cultural con el cuerpo, quitarle ciertos sitios que la cultura y la religión ha hecho de él. Y no quiere decir que eso sea inmoral o moral, no tiene nada que ver con eso, sino sencilla y llanamente es biomecánica. Su cuerpo se debe comportar de la manera que es, indistinto de lo que diga su razón, indistinto de lo que diga su cultura. Entonces, lo primero es limpiar, y cuando tú limpias, te das cuenta que eres más elástico, te das cuenta que eres más resistente, que respiras mejor, que duermes mejor, cuando lo destrabas. Entonces, la primera etapa de un proceso formativo actoral tiene que ver con esto que tú estás tratando. Maravilloso vincular esto también a la carrera de actuación, Inés. Sería genial. lo que pasa es que Claro, no solamente funciona en la actuación, en el canto es lo mismo. Yo he tanto lo tenido mismo. muchos pacientes y alumnos que llegan con muchas restricciones corporales. Yo usualmente les digo, parece que estuvieran cortados, ¿no? Están cortados del diafragma para abajo y apenas llegan a los pies. Y cuando empiezan a conectar, se da cuenta que hay un trasfondo psicológico, emocional, cultural, que ha hecho que ese cuerpo esté de esa manera, cortado. O sea, ese Claro. psoas no ha sido trabajado, ese psoas ha sido absolutamente comprimido, entonces también el diafragma ha sido limitado, su abdomen y su plexo y su parte de los órganos sexuales ha sido casi castrada mentalmente. Todo eso genera también una fuerza digamos, en retroceso. No hay una fuerza vital allí, no hay una fuerza de persona allí, ni una presencia escénica que tiene que ver con el quién soy yo parada allí a cantar o a hablar. Entonces, cuando uno ya empieza a indagar y a entrar en ese punto, pues obviamente vamos a encontrar conflictos no solamente emocionales, sino también de traumas culturales que les han creado allí y que han hecho que ellos no puedan mostrarse quiénes son, cuál es su esencia, cuál es su raíz,
cuál es su forma, cuál es su fuente. Entonces, creo que todo eso tiene mucho que ver con lo que estás hablando, Inés, y que es muy interesante para todos los que trabajamos con la voz. ¿Mm? Sí, la primera frase respondiendo a la primera pregunta era, bueno, que el cuerpo tiene el registro de todas nuestras vivencias y de toda nuestra historia personal. Aparte de lo social, está lo individual, ¿no? Cómo has crecido, qué autoestima tienes, o sea, cómo te has socializado, qué puntos de tu vida, aparte de traumatismos, ¿no? Caídas, golpes, lesiones, como te pasó a ti, que te dejó una secuela importante, ¿no? A nivel musculoesquelético. Digamos que todo eso, que es de impacto físico, psíquico, emocional, mental, todo esto queda como allá puesto, registrado en las fascias, la palabra que habías dicho tú. Entonces queda ahí como enquistado hasta que pueda ser liberado con un trabajo adecuado, digamos, pero todo nuestro cuerpo nos dice, a veces uno ve a una persona y dice, uy, qué persona más desenvuelta, porque la ves, ¿no? Y otros, ay, qué persona más tímida y tal, y oyes la vocecita y la vocecita es chiquitita, y al otro le ves una vocecita, un vozarrón, ¿no? Es decir que, claro, el cuerpo es el resonador de la voz, o sea, no solamente este, sino que todo el cuerpo resuena conforme está disponible el cuerpo o no. Claro. Ahí está. Listo. Hemos terminado las fases, ¿no? De cómo sería el trabajo. Bueno, no sé si hemos acabado porque ha sido así un poquito salteado, ¿no? El trabajo de las cadenas musculares, que también lo vamos a plantear, de las cadenas, esta que habíamos comentado, el anillo, digamos, mandibular, la cintura escapular y también el trabajo de la mitad inferior del cuerpo, o sea, centrándonos un poquito en la conexión diafragma-psoas. Y después los grandes espacios del cuerpo, es el espacio, y ya utilizándolos más con la voz, donde incluso los orientales sitúan las vocales en determinados sitios, ¿no? Eso seguramente lo sabrás tú por el yoga, ¿no? La U sería en el fondo total del perineo, primer chakra, la O en el vientre, bueno, si vamos saltándonos, la A, que sería en la zona del corazón, chakra del corazón, y la I, que serían estos dos puntos, ¿no? Entonces, todo este trabajo de espacios iría vinculado ya con un trabajo de las vocales y después algo muy concreto de lo que sería el filtro vocal, ¿no? A nivel de resonancia y a nivel de articulación, ¿no? También. En fin, todo de una forma fluida, que no quede segmentado, ahora esto, ahora lo otro, sino integrado. Claro. Bueno, entonces, como no tenemos todo el tiempo, nos encantaría que nos explicaras paso a paso qué recomendaciones tú nos darías para trabajar el cuerpo inicialmente, mientras aprendemos técnicamente todo eso que has descrito. Yo creo que conciencia respiratoria. Conciencia respiratoria. Sencillamente estar en silencio, podemos estar acostados y si queremos todavía estar con mucho grado de receptividad o sentados y escuchar la respiración, no modificar nada, conciencia. Cuando dirigimos la atención hacia adentro, se produce un estado de paz muy diferente que si estoy afuera haciendo cosas, ¿no? Entonces, conciencia. Sigo mi tiempo de entrada, sigo mi tiempo de salida, sigo mi tiempo de entrada, de salida, fluidamente y así 5 o 10 minutos, si pudiera, que no es fácil, ¿eh? Estar solo centrado en el acto de dejar entrar y salir y centrado en esto, entra el aire, sale el aire. Los orientales, sobre todo el Qigong, hacen lo que le llaman la caminata consciente. Entonces, es caminar a un paso tranquilo, nada de prisa, no. Una marcha lenta, tranquila, no digo lenta, sino muy tranquila y hacen como una doble concentración. O sea, la expiración cuentan sin modificar el ritmo de la respiración y se cuentan, por ejemplo, yo lo hago en 4, a mí me salen 4 pasos y 4 pasos, es lo que me sale, ¿no?
voy caminando y inspiro y veo cuántos pasos tardo en inspirar y expiro. A mí me salen 4, a veces 5, pero te pueden salir 2, 3, eso es igual, es individual. Pero esta conciencia de camino, mientras inspiro, cuento los pasos, sigo contando, expiro y cuento los pasos. Es una marcha consciente en donde está el movimiento de la marcha y la conciencia de que entra y sale el aire. Esto es un ejercicio de atención profundísimo, porque claro, mantenerte ahí, mantenerte consciente de que respiras y que inspiras y expiras es muy valioso de por sí. Y si no, sin moverse, conciencia de que el aire entra y el aire sale. Es lo primero, porque es lo que más te lleva a conectar contigo mismo y con tu esencia, la respiración. La respiración natural y consciente. ¿Nos puedes decir cuándo tienes pensado hacer tu curso? ¿Puedes decir sobre qué va a ser este taller que vas a hacer? ¿Qué duración tiene? El taller se va a llamar Cuerpo y Voz y va a tratar de los temas que hemos ido comentando ahora, un poquito sobre las cadenas musculares, los espacios internos, la verticalidad, la respiración consciente. Todo esto utilizándolo con la voz, ¿no? Para que no sea una cosa que respiro conscientemente y después cuando hablo, ¿qué hago? ¿No? O sea, como integrándolo también integrándolo también con nuestra voz, para acabar haciendo actividades en donde sea un uso más, lo que nos dé el tiempo, un uso activo de la voz, ¿no? Que no solamente sea el cuerpo y la reflexión del cuerpo. Es esto. Y sobre fechas está pendiente a ver si será sobre octubre o noviembre. Estamos en eso, en definir la fecha. Vamos a estar muy pendientes para poder saber de tu taller y lo publicaremos oportunamente en nuestras redes también, porque maravilloso con esto. ¿Sí? Yo encantada de participar con vosotros hoy, ha sido un placer también. Bueno, no sé si de pronto tú tengas alguna otra pregunta, Vic, y si no, pues vamos a despedirnos. A mí me parece tremendamente claro lo que hemos hablado hoy, Inés, muchísimas gracias. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, hemos llegado al final de este programa. Hemos tenido a nuestra invitadísima de lujo, Inés Bustos. Inés, muchísimas gracias por el espacio que nos das para este podcast. Queremos agradecerte enormemente y estaremos, como dice Adriana, súper pendientes de tu taller. Muchísimas gracias y un placer haber estado con vosotros y haber hablado y compartido esos temas tan interesantes. Gracias. Un inmenso placer tenerte aquí, un lujo para nosotros y pues mi mayor admiración para ti porque pues obviamente soy parte de ese equipo que ha aprendido a través de tus enormes enseñanzas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un enorme abrazo para ti. Igualmente, Adriana, un abrazo enorme para ti y para Víctor. Muchísimas gracias. Entonces, hemos llegado al final de este podcast titulado El cuerpo y la voz. Con ustedes estuvo Adriana Moreno, Víctor Bohórquez, producción de Lilian López. Esto es el programa Oye tu voz y debes tú ver aquí arriba van a aparecer las plataformas en donde puedes repetir este programa y compartirlo. Por aquí, por este lado va a estar la campanilla. Suscríbete para que siempre te avisen cuando tengamos nuevo contenido para compartir. Este es el programa Oye.